Buenos días, mi nombre es Kerry Pot y mi equipo está conformado por Miguel Arcila, Arminche y Shannon Sur. En el siguiente video podremos visualizar la realización de una entrevista contestada por un docente en educación media superior. Este trabajo se realizó con la finalidad de recolectar información importante, como por ejemplo la evolución para el aprendizaje, así como sus perspectivas, los instrumentos empleados, entre otros aspectos que nos parecieron importantes recalcar. Dicha entrevista fue basada bajo la perspectiva de Emily Durkheim en educación. Durkheim concebía la educación como un hecho de socialización, es decir, la forma de incorporar a los individuos en la sociedad. Buenos días, nosotros somos alumnos de la licenciatura en Educación, venimos del Centro Universitario de República de México, estamos en el segundo cuatrimestre de la licenciatura y estamos hoy en una entrevista con el maestro Moparra. Es acerca de el autor Emily Durkheim, de su teoría del aprendizaje. Vamos a proceder con la entrevista. Sabemos que Durkheim concebía la educación a través de la socialización entre los alumnos y así desarrollaba ciertas actividades en el entorno. ¿Usted cree que la socialización en el proceso de enseñanza y aprendizaje varía dependiendo del modelo educativo? Sí, va a depender mucho porque cada uno de los modelos educativos que se implementan plantean ciertas estrategias, objetivos, metas, logros, procesos, y entonces uno se va de acuerdo a lo que ese modelo te pide. Y si de otra manera tiene incidencia en ese proceso. Okay. ¿Usted considera que las ciencias sociales son importantes para lograr un buen ambiente en el salón de clases? Sí, es importante porque hay que considerar que el ser humano es un ser social, es un ser individual también, y que de alguna otra manera interactúa con otras personas y que va a moldear su conducta, su personalidad, todo lo que tiene que ver con el entorno donde se encuentre, en este caso en la escuela. Sí. Sí, van interactuando y entre ambos, digamos, de que las interacciones que ven en el entorno se van construyendo entre ellos. Definitivamente, porque fíjate, cuando hay ese proceso de socialización, de alguna otra manera van el otro y yo, vamos a poner un ejemplo, vamos intercambiando nuestras experiencias y de alguna otra manera siempre vamos a coincidir en el entorno en que hemos crecido, y creo que muchos de eso, ¿no? Porque así lo he visto, creo que muchos de los que trabajamos en este ambiente y vemos cómo los alumnos interactúan es porque tienen algo en común. No lo saben, no lo sabemos, ¿no? En ese momento, pero después dices, conforme pasa el tiempo te das cuenta que sí había elementos que te hacían que te vincularas con esa persona. Sí, claro. Entonces, la tercera pregunta. ¿Cree que el aprendizaje continuo solo se puede dar en un contexto educativo? No, yo creo que no. Yo creo que el aprendizaje continuo va más allá, ¿no? Ahí es donde entra. Si hablamos de la labor del maestro, va a pedirle al alumno que no solamente en el contexto de su aula, en el ambiente donde está recibiendo la información y donde le invitan a que él aplique ese conocimiento, sino que está fuera de. Ahí es donde viene más, yo creo que más allá. Sí. Ya no en el salón, sino fuera en el momento en que se relaciona con otros, cómo aplica lo que aprendió, lo que escuchó. Se van innovando nuevas áreas de aprendizaje. Definitivamente, siempre va a ser, para mí, yo creo que tiene un factor importante, el externo, más que lo de adentro. Sí. La cuarta pregunta, al hacer actividades, ¿usted considera que crear grupos de alumnos genera un mejor desempeño y contribuye a crear un mejor margen de socialización en los alumnos? Bueno, algunos están a favor y otros en contra de hacer trabajos en grupo, ¿no? Yo soy de las personas que consideramos que es necesario trabajar en grupo. Ahora, dependerá de qué grupo estamos hablando. Si son muy voluminosos, siento que en un momento dado se pierde esa cohesión. Pero cuando ya encuentras uno o dos personas con las que pongas a esas personas y empiezan a trabajar y logras que ellos interactúen, sí hay ese impacto de beneficio, no solamente en el conocimiento, sino en el desarrollo de su persona, ¿no? Porque, como bien dice Durkheim, ¿no? La socialización
va a permitir que yo tenga un carácter, una conducta, sí lo va a afectar. Entre mejor actitudes de los alumnos, mejor el procedimiento de cada. Sí, sobre todo que el docente, la persona que organiza eso, tiene que fomentar ese proceso. Sí. La quinta pregunta. ¿Ha tenido alumnos que le cuestan trabajo la integración con otros compañeros del salón de clase? De ser así, ¿cómo ha logrado guiar a ese alumno para que socialice con los demás compañeros? Bueno, sí me toca. ¿Qué hago? Para formar los grupos, una persona que tiene como maestro, tiene a su cargo 20, 30 personas, tiene que aprender a conocer las características, hacer una lectura rápida de qué tipo de alumnos tenemos. Sí. Hay teorías que dicen que hay los que aprenden haciendo o escuchando, aprendiendo. Y detectar que esa persona que de alguna otra manera es introvertido, o apático, como le queramos llamar, ¿sí? Debe estar dentro de esas tres áreas. Sí. Y entonces, este joven no quiere integrarse, bien puede estar en este equipo porque cumple las características y entonces, ¿qué hago yo? Lo llevo a ese equipo y lo integro. Pero también hablo con la gente para decirle, este problema hay con ese joven, ayúdeme. Sí, Pero eso hay que buscar a las personas claves del grupo para decirle y entonces él pueda coordinar. Pero sí, me han tocado y creo que la buena manera es eso. Hablar, primero detectar características de la persona, ver si el grupo de personas que se formaron comparten algo y decirle a esa persona, bien, hazte cargo. Sí, cada alumno tiene su virtud que puede trabajar Todos y apoyar en el equipo. Si otro, digamos, que no lo tiene, este no tiene. Todos tienen virtudes, todos tienen, aunque no hablen algo, sea algo individual. Me he topado con alumnos que no hablan, tiene una letra preciosa o dibuja hermosamente, o leen y dicen, te redactan otra vez y dicen, wow. Sí. Tienen otras virtudes que aún no sabemos, no hemos sabido valorar o apreciar. Y ya la Sexta pregunta. ¿Considera importante emplear en el salón de clases actividades de socialización para que los alumnos tengan una mejor conexión e integración con sus demás compañeros? Sí, es importante para mí, antes de comenzar algún tipo de aprendizaje, romper el hielo. ¿Y cómo nos vemos? Haciendo alguna actividad que dinamice el grupo, ¿no? Que si salió un maestro de X asignatura y que los dejó tensos o preocupados, cuando tú entres, hacer una actividad que rompa eso que está tenso o relajarlos y luego meterlos a la actividad que piensen realizar. Es importante. ¿Cómo podemos analizar la educación desde una perspectiva sociológica? Desde una perspectiva sociológica lo vamos a poder analizar en el momento que ver cómo responde la persona ante ciertas acciones que le demandas y cómo esa acción que le demandas lo va a poder realizar. Por ejemplo, si estamos hablando de ser asertivos, entonces cuando en un momento dado de la convivencia misma que estamos llevando a cabo ocurre una acción, ver de qué manera, si ese concepto de asertividad fue de otra manera, pues aprendido y de alguna manera se tiene que manifestar en el mismo momento, ¿no? En eso sí lo podemos valorar, sí, en esa parte sí se puede. ¿Cuál considera que es la importancia de la socialización en la vida individual y personal de cada uno de sus alumnos? Es muy importante la socialización, es muy importante porque, por el más huevo, este sociólogo decía que nosotros de alguna otra manera somos seres sociales y que toda acción también es una acción que está de alguna otra manera influida por el entorno en que se vive, ¿no? Y si la persona no socializa, o sea, no se relaciona con otros, entonces va a tener problemas en su persona, en su conducta, no va a limitar o le puede abrir puertas. Es que la socialización es básica, ¿no? Independientemente de en qué entorno se encuentre, tiene que socializar. Entonces, es muy importante eso, es muy importante. ¿Qué sucede si un niño se aísla y vive en ausencia de la socialización?
Generalmente esas personas que se aíslan porque tienen algún problema en algún aspecto de su ambiente. Hay que recordar que si hablamos de ambiente, estamos hablando de lugares donde todos nosotros jugamos un papel. En la casa como hijo, en la escuela como estudiante, en los casos, ¿no? O cuando andas en la calle con los amigos, como compañeros. Entonces, puede ser que hay gente que en la escuela es totalmente callada, pero en la calle es totalmente lo opuesto. Y en la casa, pues es más temeroso. Entonces, influye mucho eso y hay que saber detectar en qué área de su vida está afectándole para su aprendizaje. ¿Le va a afectar? Sí. Última pregunta. ¿Algún consejo que pueda darnos para nuestra formación y así en un futuro tener un correcto desempeño en el salón de clases? Una de las cosas muy importantes que les puedo decir, ustedes que quieren ser profesores o docentes o encargados de educar a una persona es, ante todo, todas las experiencias que han tenido, buenas o malas, siempre considérenlo como una herramienta de trabajo. Y segundo, nuestra labor como docente no debe ser trabajo, debe ser algo que por vocación y por gusto lo haces, ¿no? Como si fuera un servicio social. En el servicio social no te pagan, pero lo haces porque te gusta. Entonces yo creo que sería esas dos cosas, que hagas las cosas por amor y que todo lo que tú vivas lo hayas aprendido con el paso del tiempo, lo bueno, lo malo, con tus maestros o en tu vida misma, lo apliques para con esa generación que viene. Yo creo que son dos cosas importantes. Bueno, pues le agradecemos su tiempo y esta ha sido toda una entrevista. Correcto, muy amable, gracias. Para finalizar el proyecto acerca de la teoría de Emile Durkheim, él estableció formalmente la sociología como disciplina académica, por lo que la sociedad, según él, se basa en representaciones colectivas de valor general. El hombre de ciencia se ocupa de hechos sociales y representaciones colectivas como lo son el derecho moral, la religión, sentimientos, costumbres, etc., impuestas con carácter forzoso a la conciencia humana por el medio social. Por lo cual, en nuestra entrevista hicimos relevancia al tema cuestionamiento al docente, acerca de indagar sobre sus procedimientos que aplican en el aula y conocer su experiencia en el área, y formarnos más como futuros docentes.